Hoy vamos a continuar con el estudio de la segunda parte de la materia de lo que hace a derecho societario, con un contenido que en definitiva es excepcional al derecho societario como estudio de las sociedades del derecho argentino, ya que vamos a ver un capítulo que básicamente forma parte de lo que es el derecho contractual. Y me refiero, por supuesto, a los contratos asociativos, en los cuales se celebra un negocio, precisamente de un carácter asociativo, de colaboración entre dos o más personas, normalmente jurídicas, pero eso no excluye que participen personas físicas, para la consecución de un fin en común. Por supuesto, esto implica el estudio de una nueva categoría de contratos, por contraposición al contrato tradicional de cambio, como ya vamos a ver más adelante, que lleva al interrogante, más allá de los conceptos generales y particulares en cada tipo de contrato asociativo que hay en el derecho argentino, nos lleva al interrogante de por qué tenemos que estudiarlo en el ámbito del derecho societario. Y bueno, esto responde a una cuestión de criterio, en primer lugar legislativo y segundo, por supuesto, académico o curricular. El criterio legislativo es que los contratos asociativos, originalmente en el derecho argentino, se estudiaban dentro del derecho societario porque se encontraban regulados dentro de la ley 19.550. Era el caso de la sociedad en participación o sociedad accidental, las uniones transitorias de empresa o las agrupaciones o los grupos, las agrupaciones de colaboración. Por supuesto, como ocurre en casi todas las materias dentro del derecho privado, ha habido un radical cambio en agosto del 2015 cuando se unifica todo el edificio del derecho privado, tanto en el ámbito del derecho civil como el derecho comercial, y por supuesto estas modificaciones tocan estructuralmente a el ámbito del derecho societario y por supuesto hubo modificaciones en la ex ley general, ley de sociedades comerciales, que se convierte en ley general de sociedades, y se elimina, en realidad no se elimina, sino que se traslada la regulación de los contratos asociativos por parte de la Ley General de Sociedades y se lo coloca en el ámbito de las relaciones contractuales, las relaciones obligacionales con causa en un contrato. Y ahí es donde se regula con, a mi criterio, mayor corrección y precisión técnica, ya que se trata de contratos y no de un tipo societario, por lo tanto su regulación es correcta y por supuesto el ámbito de aplicación es mucho más amplio. Por eso, por motivos estrictamente históricos, por así decirlo, se estudian los contratos asociativos. Originalmente las materias de derecho de contratos, de los contratos o derecho de empresa en su parte general no lo tratan, era tratado y quedó un remanente contractual dentro de derecho societario, derecho a las sociedades, que por supuesto vamos a ver, pero va con la salvedad de que se aplica no solo a las sociedades, sino que a cualquier tipo de persona válidamente, de existencia válida dentro del derecho argentino. Dentro de los contratos asociativos aparece esto que se denominan relaciones de organización y de colaboración, que el profesor cordobés Efraín Hugo Richard ha escrito mucho sobre el tema, unos trabajos muy interesantes que por supuesto se encuentran a su disposición, sin perjuicio de que pueden encontrarlo fácilmente en internet, con promoviendo, digamos, el hecho de que tiene que haber antes de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, tenía que haber una regulación expresa de estas relaciones de organización y de colaboración. Y esa es una de las notas distintivas que tienen estos contratos asociativos, que tienden a
unificar sin la pérdida de la diferenciación de personalidad que tiene cada participante en este contrato, que en definitiva son partes, porque se aplica estrictamente los principios básicos del derecho contractual argentino. Y la finalidad de estos contratos es la estructuración de relaciones de organización y de colaboración para arribar a determinados objetivos en común. Y por supuesto, esto aparece en contraposición con el estudio del contrato tradicional, que es el contrato de cambio. Ejemplo clásico y que nunca está de más traerlo es el contrato de compra-venta, donde no hay una relación de organización y de colaboración entre las partes, porque los fines e intereses de cada parte en el contrato, esto es el comprador y el vendedor, son distintos. Al comprador le interesa la cosa y al vendedor le interesa el precio de esa cosa. Ambos tienen intereses distintos. Todos los contratos de cambio se basan en esta lógica y en esta estructura de los intereses. Pero en los contratos de colaboración, en los contratos asociativos, aparece este concepto que es la esencia de este tipo contractual, que son las relaciones de organización y de colaboración. Implica una cooperación entre las partes para arribar a un resultado, que por supuesto tiene un motivo práctico, y es que probablemente cada una de las partes por su lado tiene mayores dificultades o directamente no pueden arribar a un fin en particular, como vamos a ver en los distintos tipos de contratos asociativos. Entonces, este es el fundamento por el cual se arma una organización, se organizan determinados factores que provienen de las partes, como por ejemplo el conocimiento, capital, recursos humanos, transferencia de tecnología, para lograr un determinado fin en común, que obviamente va a beneficiar a ambos. Y dentro de esto aparece lo que se denomina la concentración empresaria, y eso nos lleva a preguntarnos cómo se integran las empresas. Por supuesto, si nos quedamos dentro del ámbito del derecho societario, cómo se realiza la concentración empresaria para el logro de fines más complejos, más elevados, con mayor dificultad para su consecución. Y vamos a ver que existen dos formas básicas de integración empresaria, que son, por un lado, las formas societarias, es decir, una empresa A y una empresa B se convierten en socios y forman una sociedad. Hay una concentración, pero esa concentración implica, como bien ya vienen viendo a lo largo de la materia, la procreación de una nueva persona jurídica. Esta persona jurídica a su vez puede ser socia de otra, ya vimos la posibilidad de que una sociedad sea socia de otra sociedad con ciertas limitaciones, y se va produciendo así la concentración empresaria en el ámbito societario. Lo que a nosotros nos interesa en la clase en particular que estamos viendo son las formas de integración contractuales. ¿Cuál es el carácter distinto? Que si bien las concentraciones societarias operan a través de un contrato, estas implican la procreación de una nueva persona jurídica. En cambio, las formas de integración contractuales operan a través de un contrato para la consecución de un determinado fin, para estructurar relaciones de colaboración o de organización, pero no nace una nueva persona jurídica y se mantiene separada, diferenciada la personalidad de cada uno de los participantes dentro de esta concentración empresaria. Acá, por ejemplo, aparece el joint venture anglosajón, que viene a ser una forma de colaboración, si buscamos una traducción no tan literal, pero sí semántica, para entender este tipo de figura que proviene del derecho común inglés, implica una aventura en común entre dos personas o más, entre dos empresas o más. Y esa aventura en común tiende a conseguir una determinada finalidad de lucro o no.
No necesariamente la finalidad de lucro, perdón, sino que la consecución de un determinado fin que eventualmente va a beneficiar a las partes de esa aventura en común. Como vamos a ver qué ocurre en los acuerdos de colaboración, que no hay finalidad de lucro, pero ya vamos a entender con mayor precisión qué beneficio implica para las partes de ese contrato. Esta figura del joint venture ha sido adaptada a nuestro, si bien hay formas distintas de estructurar, porque esto hace más al concepto de fondo y no a la estructura jurídica, porque existe la posibilidad de constituir un joint venture mediante una forma societaria, es decir, con procreación de una nueva persona jurídica, pero entiendo que hoy lo vamos a aplicar en materia contractual con los contratos asociativos que se encuentran regulados en nuestro nuevo, todavía nuevo, Código Civil y Procesal, el Código Civil y Comercial de la Nación, perdón. Por supuesto, como les dije en la introducción de la clase, los antecedentes legislativos que tienen los contratos asociativos del Código son, por supuesto, la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, que regulaba originalmente las uniones transitorias de empresa, las sociedades en participación, que no son sociedades, sino que son un tipo contractual, y los acuerdos de colaboración empresarios, sin perjuicio de la aplicación del ya derogado artículo 1197 del Código Civil, que permitía, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, la configuración de un contrato atendiendo las necesidades particulares, en este caso del empresario, sin perjuicio de, obviamente, las limitaciones de orden público que tiene el derecho contractual argentino en ese momento. Por supuesto, ambas normas ya no van. La Ley de Sociedades Comerciales ha sido ayornada y remodelada y ha quedado lo que hoy es la Ley General de Sociedades con la exclusión de los contratos asociativos. Y el artículo, por supuesto, 1197 del Código Civil no va porque el Código Civil ha sido derogado y en su lugar ha sido sustituido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que actualmente regula los contratos asociativos. La modificación, la puesta en vigencia de nuestro flamante Código Civil y Comercial de la Nación ha implicado, como se viene repitiendo a lo largo desde el momento cero del dictado de esta materia, la redefinición del microsistema de derecho societario. Y con esa redefinición, por supuesto, han ocurrido estos cambios, que es la extirpación de los contratos asociativos y una regulación con mucha claridad técnica y, por supuesto, con precisión metodológica en el marco del ámbito de los contratos dentro del código. Así opera la nueva regulación, se sacan los contratos asociativos de la ley 19.550 y son regulados todos ellos en la parte de los en lo referente a la parte especial de los contratos del Código Civil y Comercial. Y esta nueva regulación va a tener una característica donde se establecen reglas generales, es decir, una parte general para los contratos asociativos, porque sigue vigente el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Puedo construir, puedo diseñar un negocio asociativo sin la necesidad de que sea alguno de los tipos contractuales previstos, y por lo tanto puedo armar una figura, un traje a medida para las necesidades de mi cliente, sin necesidad de que sea estrictamente, por ejemplo, una unión de empresas o un consorcio de cooperación, por ejemplo. Entonces, sigue vigente, como estamos hablando dentro del ámbito del derecho contractual, sigue vigente el principio de autonomía de la voluntad de las partes, con la limitación que implica el orden público, que es todo el marco jurídico que no puede ser derogado por voluntad de las partes y atiende a un fin superior, que es el bien común y la protección de determinados intereses previstos por el legislador.
como les decía, la metodología que utiliza el código dentro del ámbito del derecho de los contratos es establecer reglas generales para los contratos asociativos y luego regula 4 tipos específicos sin perjuicio de que podemos asesorar o diseñar formas contractuales que no sean las contempladas en el código y serían obviamente contratos innominados pero válidos dentro de las limitaciones que esto implica. Con respecto a las reglas generales, hay que sacar una serie de conclusiones. Por supuesto, no me voy a dedicar a dictarles uno por uno los articulados del código, sino que vamos a tratar de sacar ciertas conclusiones sin perjuicio del análisis que ustedes van a hacer de la norma legislativa en particular. En primer lugar, es una regla general la naturaleza contractual del negocio asociativo. Y esto nos lleva a un poco más atrás en la clase cuando yo les explicaba que había 2 tipos de concentración empresaria, una societaria y otra contractual. Y se refiere precisamente a eso, la naturaleza contractual. El contrato asociativo es eso, un contrato. Y tiene todas las implicancias de un contrato en el cual es ley entre las partes, no genera efectos a terceros salvo en determinadas circunstancias, por lo tanto se aplica el principio de res inter alios acta y por supuesto, como es contractual y no societario, no genera la procreación de una nueva persona jurídica, por lo tanto se mantiene diferenciada la personalidad jurídica o humana, porque pueden participar personas humanas dentro de cada tipo contractual previsto o en el caso de que se utilice un contrato innominado. Una excepción a esta naturaleza contractual del negocio va a ser el segundo principio que vamos a establecer, que es un contrato plurilateral, como lo es el contrato societario. El contrato social por el cual se constituye una sociedad es un contrato plurilateral, que se opone al contrato de cambio, como bien dije, en los cuales los intereses no se encuentran contrapuestos como ocurre con un comprador y un vendedor, sino que el interés de las partes va en un mismo sentido y hacia un mismo fin y no chocan entre ellos. Como consecuencia de esto también pueden participar 2 o más personas en estas relaciones contractuales y operan lo que son las nulidades parciales. Como ocurre en materia de derecho societario, la nulidad parcial del vínculo de alguno de los socios no invalida el contrato. Acá ocurre lo mismo. Uno de los asociados dentro de esta contratación asociativa, la nulidad de ese vínculo no afecta la validez del contrato y sigue funcionando. Por lo tanto, esto implica la inaplicabilidad del pacto comisorio, que misma regla que ocurre en materia de derecho societario. ¿Por qué? Porque ambos son categorías de contratos plurilaterales y es un principio básico la inaplicabilidad de este instituto de la resolución por incumplimiento para todo el contrato. Solo se aplica parcialmente para el vínculo de un determinado contratante. Libertad de formas, por supuesto, es el tercer principio y es algo básico en materia de derecho contractual. Quiere decir que se pueden utilizar las formas que sean adecuadas al negocio en particular y pasa por una cuestión de pruebas. No voy a ahondar esto porque es una cuestión básica de derecho contractual. Libertad de contenidos, una derivación lógica de la autonomía de voluntad, de la cual ya veníamos hablando. Se puede configurar el contenido de acuerdo a las necesidades negociales que tengan las partes y por supuesto también el diseño e implementación de una figura contractual que no sea de las nominadas o típicas, sino que en la medida que se respeten las normas de orden público en materia contractual. Y otra característica que aparece es la inscripción registral. Como bien sabemos, los contratos, está indiscutida la naturaleza contractual de los contratos asociativos, no generan efectos respecto a terceros y la posibilidad del reconocimiento de la asociación generada, que no es persona jurídica, en virtud de algunos de estos contratos, implica que para que puedan tomar conocimiento los terceros se tiene que realizar la inscripción registral
como mecanismo válido de oposición erga omnes. El primer contrato que regula nuestro Código Civil y Comercial es el negocio en participación. Y el negocio en participación ya existía en el derecho argentino, no es algo nuevo, pero sí, por supuesto, se reformuló la metodología y se realizaron determinadas aclaraciones que conceptualmente eran erróneas antes de la reforma del Código de la unificación del derecho privado. El artículo 1448 del Código Civil y Comercial establece que el negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, obvio, porque no es una persona jurídica, y no está sometido a requisitos de forma ni se inscribe en el registro público. El antecedente de esta definición de este tipo contractual es la sociedad accidental o en participación. Esto se encontraba regulado en la Ley 19.550, con esta denominación, sociedad accidental o en participación. Pero tiene el problema de que no era una sociedad, porque el concepto sigue siendo el mismo, no hay sociedad. Por lo tanto, estábamos en presencia de un contrato asociativo, un contrato de colaboración, que no tenía correspondencia con el edificio del derecho societario. Por eso, la primera modificación estructural que se hace al microsistema de derecho societario es sacar esta sociedad entre comillas, y ponerla como un contrato dentro de los contratos asociativos y se lo denomina negocio en participación. Los españoles, por ejemplo, le dicen negocio con cuentas particionadas. ¿Por qué? Porque acá hay dos categorías de participantes, dos categorías de partes en el negocio contractual. Los asociados son, por un lado, el gestor y por otro lado, el partícipe. Los partícipes hacen un encargo, un mandato al gestor para que haga tal negocio. Esos partícipes le pueden brindar determinados bienes o tecnología, participan, por eso son las cuentas particionadas, cada partícipe tiene una participación, y el gestor realiza a título y nombre propio el negocio. Pero los partícipes no aparecen en ese negocio. Por supuesto, si el negocio sale bien, se distribuye conforme a lo que ha sido establecido en el contrato y el partícipe obtiene su ganancia o cumple con su interés, sin perjuicio de que el gestor también, porque está interesado en que ese negocio que se le encarga salga bien. Pero la particularidad que tiene es que no hay sociedad, por supuesto, es que el gestor interviene frente a terceros y desconoce si existen o no partícipes por detrás. Esto genera la responsabilidad personal del gestor frente a los terceros cuando realiza el encargo que le han realizado los partícipes a él. Y por supuesto va a responder con su patrimonio porque no es un fideicomiso y no hay una campana de protección, no hay una diferenciación patrimonial como ocurre en el fideicomiso, que existen dos tipos de patrimonio, el personal del fiduciario y el patrimonio fiduciario, que son los bienes fideicomitidos que no pueden ser atacados por los acreedores del gestor, del fiduciario. No ocurre esto acá y el gestor responde a título personal. De esta manera se van a dar dos tipos de relaciones celebrado este contrato. Vamos a tener relaciones internas, que son las relaciones entre los partícipes y el gestor, el encargo, los bienes que se le encomiendan para que realice determinado negocio, y las externas, que ya no son participantes, valga la redundancia, los partícipes, sino que son las relaciones que se dan entre el gestor y terceros para la consecución de ese encargo que los partícipes le realizaron. Por supuesto, tendiente a lograr alguna ganancia. Las relaciones externas se van a regir por el principio de responsabilidad personal del gestor y, por lo tanto, los acreedores no pueden reclamarle nada a los partícipes
del contrato de negocio en participación o de cuentas particionadas. Por supuesto que esto no quiere decir que queda solo el gestor frente a este negocio, porque una vez que se le reclame algo, algún acreedor le reclame algo en virtud de este negocio, tiene la posibilidad, en virtud de este contrato, surge la acción necesaria para poder repetir con respecto a un partícipe en cumplimiento de ese contrato. El asociado partícipe básicamente tiene dos derechos, más allá de las obligaciones, que es el realizar el encargo y entregar dinero o bienes para la realización de ese encargo, que es el derecho de información, y es decir, solicitar informes al gestor de cómo está administrando, porque el gestor es un administrador de patrimonio ajeno, lo hace a título personal, pero en definitiva es un gestor de patrimonio ajeno, y como consecuencia de que es un gestor de patrimonio ajeno, tiene el deber de rendición de cuentas. Rendir cuentas implica informar detallada y circunstanciadamente todas las operaciones que se está haciendo con el dinero o cosas ajenas con el debido respaldo documental. ¿Sí? Si realiza un gasto, tiene que acompañar el ticket o la factura. Si realiza, por ejemplo, una inversión, la constitución de un plazo fijo, tiene que acompañar el certificado de depósito, el certificado del plazo fijo. Esto es una cuestión obvia porque el gestor es un administrador de un patrimonio ajeno y la rendición de cuentas es una obligación totalmente inescindible de este tipo de administración, que es la de patrimonio ajeno. Como ya dijimos, el régimen de responsabilidad es personal, por lo tanto responde el gestor sin perjuicio de la acción de repetición que va a tener en el futuro contra los partícipes, pero en virtud de una contratación, de la responsabilidad contractual que va a surgir de ese contrato.